estamos hablando con este asunto de los transgénicos y por qué debemos tenerles cuidado? Por favor. Bueno, los transgénicos implican efectivamente determinadas cuestiones y consideraciones tanto de carácter ambiental como de carácter socioeconómico, ¿no? Las de carácter ambiental y también relacionadas con la salud, ¿no? Implica que pueden tener determinados impactos sobre el medio ambiente, ¿no? Por la contaminación genética, y también se han evaluado sus posibles impactos sobre el tema de alergias, ¿no? Resistencia a antibióticos, el añadir también nuevos tóxicos dentro del organismo, ¿no? El tema de toxicidad. El sistema socioeconómico efectivamente va aparejado por los derechos de patentes que se suelen conceder a las compañías transnacionales que son propietarias de estos transgénicos, ¿no? Son derechos de propiedad intelectual, que es como añadir propiedad privada, digamos, sobre elementos de la naturaleza, ¿no? Y que implican efectivamente que los derechos del agricultor, las consecuencias que tienen fundamentalmente es sobre los derechos del agricultor de guardar y de intercambiar semilla, ¿no? Que no se permiten. Es decir, a una compañía se le otorga el derecho de patente sobre una semilla, y si esta semilla es plantada y contamina la del vecino, puede la compañía llegar a ser propietaria de la plantación del vecino, ¿no? Porque se ha incorporado ahí su innovación de la que es propietaria. Entonces, las empresas lo que hacen es coger una semilla natural, original, digamos la semilla de un producto que ya está modificado, la soya, ¿ya? Y la modifican. Esta semilla modificada ya es propiedad intelectual de la empresa, del laboratorio. Hay que entender el tema, el contexto actual, efectivamente, el que el avance de la ciencia y de la tecnología es aceleradísimo. De tal manera que, como tú comentabas, en el caso de la soya, o incluso para ponerlo un poco más cercano, en el caso del maíz morado, ¿no? Imaginemos que esta compañía se detecta, evalúa cuál es la composición del maíz, cuáles son sus cualidades en su código genético, y detecta que en un gen determinado está el color morado, ¿no? Y esta compañía patenta este gen morado, de tal manera que ya lo puede incorporar a la soya, lo puede incorporar, imaginemos, al camu camu, lo puede incorporar a una col, que ponen una col morada, una lechuga morada, en fin, de este gen, esta cualidad de ser morado, esta compañía la puede patentar, ¿no? Entonces todo el producto que tenga eso sería propiedad de ella. Sería propiedad, o sea, se extendería a donde se incorpore esta innovación. Es como, imaginemos, un software, ser propietario de un software, o sea, con independencia del hardware en el que se incorpore, ¿no? Entonces, efectivamente, se han dado casos, por ejemplo, de canola genéticamente modificada, ahora esta canola que se habla, por ejemplo, para biocombustibles, que incorpora un gen que le permite ser resistente a un tipo de herbicidas, ¿no? ¿Y qué ha llevado a pasar? Esta canola ha contaminado, por ejemplo, otra plantación de canola de otro vecino, ¿no? Que para nada quería cultivar canola transgénica, y la compañía, Monsanto en este caso, porque fue un caso muy famoso de Monsanto contra Schmeisser, denunció a Schmeisser por cultivar precisamente y por estar haciendo uso ilegítimo de su innovación, ¿no? Al final, los tribunales de justicia de Canadá, que fue donde se dilucidó el tema, otorgaron la propiedad de la plantación de Schmeisser a la compañía Monsanto, por encontrarse en él su innovación. Es decir, se le otorga la propiedad del gen independientemente de del ser vivo en el que éste se incorpore, ya sea accidentalmente o voluntariamente. Claro, a eso iba. Entonces estamos llegando a unos sistemas de extensión de la propiedad intelectual muy fuertes, porque efectivamente, junto a este desarrollo tecnológico que vemos, que nos permite conocer las cualidades de los organismos vivos, ¿no? Y jugar con ellas, efectivamente, para que las compañías sigan investigando y para que sigan invirtiendo en ellos, se les conceden derechos de propiedad intelectual, que es como un premio, ¿no? De tal manera que quien quiera utilizar sus invenciones, que pague por ello, ¿no? Se les otorga unas regalías, ¿no? Pero ¿eso qué implica? Implica, digamos, cerrar la valla sobre esos conocimientos, sobre esas innovaciones, ¿no? De tal manera que son de propiedad intelectual, son de propiedad privada, perdón. Entonces se extrae al libre intercambio público. Entonces esto plantea un problema, porque efectivamente, si mañana aquí se planta maíz transgénico y contamina el maíz, pongamos el maíz andino o el maíz criollo del agricultor, del pequeño agricultor que está cultivando al lado, la compañía puede demandar a ese pequeño agricultor por estar utilizando su innovación sin su consentimiento, ¿ya? Y puede llevarla a los tribunales, independientemente de que el agricultor lo hubiera hecho con su desconocimiento.
¿Y esto qué puede implicar? Efectivamente que ese mismo agricultor también se vea inhabilitado, se vea impedido de guardar semillas de su cosecha para cultivarla en la cosecha siguiente. Termine teniendo que pagar. Y termine teniendo que comprar la semilla de la empresa, que pagar la semilla de la empresa y crearse relaciones de dependencia que antes no existían. Por ello que es un problema, de la misma manera que puede ser un problema ambiental, ¿no? Por contaminación genética, puede ser también un problema socioeconómico, sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente los pequeños agricultores no son mayoría en este país, ¿no? Y este tema, en este tema hay algún mecanismo de protección para el agricultor en el país. Más bien todo lo contrario, porque efectivamente la nueva ley de 9316 que viene a implementar o dice implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, implica un retroceso realmente en todo lo que se refiere al acceso a los recursos genéticos de origen peruano y a la protección de los conocimientos tradicionales. Y también, por parte de las grandes empresas. Claro, y también implica al mismo tiempo asegurar un mercado para estas compañías transnacionales, ¿no? ¿Y por qué? Como hemos visto, los sistemas de patentes cada vez se extienden más, ya no solo se patenta, por decirlo de alguna manera, la planta o las cualidades que puede tener una planta, sino que ya se patentan cualidades intrínsecas de esa planta, como puede ser efectivamente, en el caso de Sacha Inchi, que tanto se habla de su omega 3, puede venir una compañía, identificar el gen en el que se contiene, digamos, esa cualidad de omega 3, patentarlo e incorporarlo en donde esta compañía desee, ¿no? Esto implica efectivamente patentar cualidades intrínsecas, por decirlo así, ¿no? de los recursos genéticos que posee el ámbito peruano. Esto antes no se podía hacer, ¿no? Porque la legislación andina no permitía el patentar el aislamiento de un gen, porque se entendía que eso no era una invención, no implicaba un paso inventivo por parte del hombre suficiente como para premiarle con una patente, ¿no? Se entendía que así es como estaba en la naturaleza, ¿no? Y que por lo tanto era un descubrimiento, pero no era una invención. ¿Qué ocurre con esta nueva ley, ¿no? Que dice implementar el TLC, pero que sin embargo no es necesario para la implementación del TLC? Ha sido añadida a última hora y sin ninguna consulta pública, ¿no? Ni nada de participación pública, y más bien con el desconocimiento de la mayoría de la sociedad civil, ¿no? Que dice que ahora sí se va a poder patentar el aislamiento de un gen. Entonces nos vamos a dar con la circunstancia de que así se le asegura el mercado a las compañías de transgénicos, porque efectivamente compañías como Monsanto no iban a entrar en el mercado peruano, ¿no? Si no se les aseguraba que iban a revertirse, iban a cobrar por el uso de su innovación. ¿Y cómo lo iban a hacer? A través de efectivamente el uso del gen, ¿no? Entonces es un perjuicio para el agricultor peruano definitivamente. Definitivamente, sí. Entre otras cosas porque además implica efectivamente fomentar los casos de biopiratería, ¿no? La biopiratería implica el acceso ilegal de los recursos genéticos o ilegítima de los recursos genéticos, de tal manera que esto de origen peruano, de tal manera que puede venir mañana una compañía, por ejemplo, hablamos del caso de Sacha Inchi, por poner un ejemplo, y incorporar y solicitar, por ejemplo, una patente, ¿no? Sobre un recurso genético que es de origen peruano, por ejemplo, Sacha Inchi, en su cualidad de antioxidante, por ejemplo, en el que se haya utilizado, por ejemplo, conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas de la Amazonía, ¿no? Esta compañía lo lleva a su laboratorio, añade mayor invención y termina patentándolo en un producto, sin revertir y sin distribuir ningún tipo de beneficios ni para el Estado peruano ni para las comunidades, a pesar de haber utilizado recursos genéticos de origen peruano y conocimientos tradicionales de las comunidades de la Amazonía.